Bueno, Vanessa Vázquez. Sí, buenas noches, licenciado. Solo si me permite, ahorita voy a empezar a presentar. Muchas gracias. Buenas noches. Solo si me confirman si pueden ver la presentación. Sí, perfectamente. Okay. Buenas noches, licenciados y compañeros presentes. Nosotros somos el grupo número 12 y el día de hoy vamos a tratar de darle respuesta a la siguiente interrogante. Para la emisión de un informe, la opinión del auditor debe pronunciarse sobre la razonabilidad de los estados financieros y tener como base en su análisis los principios y las normas de contabilidad generalmente aceptados. Para ello, mis compañeros pues desarrollarán una serie de conceptos y al final la conclusión a la que hemos llegado. Sin más preámbulos, los dejo con mi siguiente compañero. Buenas noches, licenciados y compañeros presentes. Mi nombre es Alison Lemos y voy a iniciar con la exposición. Como decía mi compañera, vamos a dar la respuesta a la interrogante asignada. Pero para poderle dar respuesta a la interrogante es necesario que podamos desarrollar diferentes conceptos, los cuales vamos a iniciar con los siguientes. El primero de ellos es la auditoría. Pero para poder conocer bien qué es una auditoría, es necesario que en primer lugar definamos el concepto de auditar. Este nos indica que es el proceso mediante el cual una empresa o ya sea un profesional, en esta cuestión un auditor independiente, recopila información contable. Por lo tanto, podemos decir que una auditoría entonces podemos decir que una auditoría es un campo especializado basado principalmente en la lógica y en otros conocimientos. Y como tal, mantiene una postura lógica y sistemática de normas, técnicas y procedimientos. En conclusión, entonces podemos decir que una auditoría es una disciplina especializada y no solo una división de la contabilidad. Siguiente, por favor. Hablemos de la figura del auditor. Este va a ser aquella persona capacitada y con la suficientemente experiencia para poder revisar y verificar que la información contable proveída por la empresa auditada corresponda a las actividades que se han venido desarrollando. Siguiente, por favor. Hablemos de las funciones de la auditoría. Muchos sabemos que la auditoría contiene muchas funciones. Sin embargo, yo voy a enfatizar 3 de ellas. La primera es que podemos analizar los procesos desde su inicio hasta su final, evaluando los posibles riesgos, los cuales vamos a poder identificar y notificar de una manera apropiada a la empresa que hemos estado auditando. La siguiente es que podemos identificar las áreas de mejora y poder ajustar las políticas y procedimientos al marco legal de la empresa. Y por último, la tercera sería que podemos verificar los recursos financieros, materiales y humanos con los que cuenta la empresa y estos se hayan podido utilizar de una manera apropiada y eficiente por la administración. Siguiente, por favor. Hablemos del objetivo de la auditoría. El objetivo principal de una auditoría es poder emitir un diagnóstico sobre la información contable que tenemos de una empresa. Esta información nos va a poder permitir tomar decisiones sobre el mismo. Y estas decisiones podemos tener de diferentes tipos, ya sea tomar decisiones sobre el área examinada, sobre el usuario del dictamen o ya sea por el mismo diagnóstico. Siguiente, por favor. Hablemos de las etapas de la auditoría. Todo proceso de auditoría siempre va a estar conformado por 3 etapas: la planificación, la ejecución y la emisión del informe. Hablemos de la planificación. La planificación va a ser la primera fase del proceso de auditoría y su concepción va a depender de la eficiencia y la capacidad en el logro de los objetivos propuestos. Esto va a utilizar los recursos estrictamente necesarios y todo proceso de planificación permite que el auditor pueda identificar las áreas más importantes y los problemas potenciales que podemos tener en el examen, evaluando el nivel de riesgo y programar la obtención de evidencia necesaria para poder examinar los distintos componentes de la entidad auditada. Siguiente, por favor.
Hablemos de la segunda fase o etapa de la auditoría, la cual va a ser la ejecución. En esta etapa es donde vamos a realizar todos los análisis, la verificación y obtención de la evidencia. Se van a plantear las metodologías y los procedimientos que vamos a utilizar mediante el proceso de la auditoría, donde vamos a definir los recursos que se necesitan y poder revisar los procedimientos correspondientes. En esta etapa podemos realizarla en dos fases, ya sea previa al cierre o posterior al cierre del ejercicio del cliente. Y por último tenemos lo que es la emisión del informe. El informe de la auditoría es el producto final en el cual nos van a presentar los resultados y las conclusiones que se originan de la aplicación de todos los diferentes procedimientos que ejecutamos en la fase de la ejecución de la auditoría, donde vamos a sustentar la evidencia suficiente y competente, los cuales vamos a llevar a cabo, como mencioné anteriormente, en la etapa ya sea de la planificación o de la ejecución de la auditoría. Muchas gracias, compañeros. Voy a dejarlos con mi siguiente compañero. Buenas noches, licenciados, compañeros. Mi nombre es Erwin Ronaldo Mendoza García y me identifico con el número de carnet 2017-04774. Siguiente, por favor. Siguiendo con el tema que viene exponiendo la compañera, vamos a definir qué son los estados financieros. Dice que es una presentación estructurada de información financiera histórica, cuya finalidad es la de informar sobre los recursos económicos y las obligaciones de una entidad en un momento determinado o sobre los cambios registrados en ellos en el tiempo, de conformidad con un marco de información financiera aplicable. Voy a definir qué es el marco de información financiera. Dice que es una imagen fiel o un marco de cumplimiento. Comprende normas de información financiera establecidas, dice. Esto según la NIA 800, que tiene como nombre consideraciones especiales, auditorías financieras preparados de conformidad con un marco de información con fines específicos. Siguiente, por favor. Aquí en Guatemala tenemos estados financieros básicos, que son los que prácticamente se le aplica a la auditoría. Estos son los estados de situación financiera, estado de resultado, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos efectivos y notas a los estados financieros. Voy a dar una breve explicación de estos estados. Dice que el balance general brinda información sobre los activos, pasivos y patrimonios netos de una empresa. Estado de situación financiera muestra información sobre los recursos y obligaciones financieros de la entidad. Estado de cambio en el patrimonio refleja los movimientos en las partidas que forman parte del patrimonio. Estado de cambios en la situación financiera refleja las decisiones de financiamiento e inversiones realizadas por la entidad. Estado de flujo de efectivo. Informe sobre el origen y la utilización de las corrientes de efectivo y sus equivalentes, entradas y salidas de efectivo. Y las notas a los estados financieros son aclaraciones o explicaciones que se hacen al margen de los estados financieros. Siguiente, por favor. Auditoría de estados financieros. Una auditoría de estados financieros es el examen de las cifras presentadas en los estados financieros de una entidad, realizada por un auditor independiente, la cual debe ser realizada con imparcialidad. El objetivo principal de una auditoría de estados financieros es la racionalidad de las cifras presentadas en los estados financieros proporcionados por la entidad. Esto según la NIA 200, que tiene como nombre Objetivos Globales del Auditor Independiente y Realización de Auditoría de conformidad con las normas internacionales de auditoría. Siguiente, por favor. Informe de auditoría. Declaración del auditor sobre el trabajo que ha realizado y su expresión de confianza y opinión después de una auditoría practicada por él sobre la propiedad de los estados financieros. Es el documento que contiene el dictamen del contador público auditor conjuntamente con los estados financieros de una entidad. Esto según la NIA 700, que tiene como nombre Formación de la Opinión
y emisión del informe de auditoría sobre los estados financieros. Siguiente, por favor. En el informe podemos encontrar los siguientes puntos. Dice, presentar a los responsables del gobierno de la entidad, 1, las áreas de mayor riesgo valorado de incorrección material o los riesgos significativos identificados de conformidad con la NIA 315. 2, los juicios significativos del auditor en relación con las áreas de los estados financieros que han requerido juicios significativos de la dirección, incluyendo las estimaciones contables para las que se ha identificado como un grado elevado de incertidumbre en la estimación. 3, el efecto en la auditoría de hechos o transacciones significativas que han tenido lugar durante el periodo. 4, aquellas cuestiones que el auditor ha determinado que son cuestiones clave de la auditoría. Siguiente, por favor. Y por último, el informe de auditoría tiene como importancia principal en el proceso de la auditoría presentar a la administración de la empresa información sustancial sobre su proceso administrativo como una forma de contribuir al cumplimiento de sus metas y objetivos programados. Muchas gracias, compañeros. Sigue mi siguiente compañero. Buenas noches, licenciados, compañeros presentes. Me identifico. Mi nombre es José Israel Morales de León. Mi número de carnet es el 2017-04-747. Continuando con la exposición, bueno, les voy a platicar un poco de las clases del informe. A grandes rasgos podemos mencionar que existen dos, lo que es el informe corto y el informe largo. En el informe corto es aquel que se limita a los estados financieros básicos, ¿verdad? Los que el compañero anteriormente pues había mencionado. Adicional a esto, pues el dictamen. Y el informe largo son, bueno, además de los estados financieros básicos, ¿verdad? Este contiene información adicional que ayuda al auditor, ¿verdad?, a poder brindar y sustentar lo que es la opinión y el trabajo que se ha realizado en la auditoría. Por ejemplo, podemos mencionar los ratios a los estados financieros y lo que es un estudio de mercado, por ejemplo, entre de otros. Siguiente, por favor. Gracias. El dictamen. El dictamen es un documento en el cual pues, el auditor se apoya conforme a las normas internacionales de auditoría, ¿verdad? A eso nos referimos cuando indicamos que son procedimientos de la profesión para demostrar el resultado obtenido de la evaluación realizada sobre los estados financieros de una organización. Este documento es muy importante ya que en él se observa toda la ejecución de la auditoría y se demuestra de manera precisa el resultado que se ha obtenido en el trabajo de la auditoría, en una empresa. Siguiente, por favor. En los elementos básicos que puede tener lo que es un informe de auditoría podemos mencionar que está la identificación, la opinión, el fundamento de la opinión, la responsabilidad que tiene la administración sobre los estados financieros, la responsabilidad que también tiene el auditor en relación a la auditoría de los estados financieros, también las incertidumbres, ¿verdad? Cuestiones claves, párrafo de énfasis, párrafo de otras cuestiones, informe sobre los requerimientos legales y la fecha y quien firma, ¿verdad? El informe. Siguiente, por favor. En los tipos de opinión lo podemos clasificar en dos categorías, ¿verdad? Lo que es modificada y no modificada. En la no modificada es lo que normalmente nosotros conocemos lo que es una opinión limpia. Y en la modificada, pues se desglosa en tres tipos de opiniones, que podría ser la opinión con salvedades, opinión negativa o adversa, y opinión de una abstención de opinión, ¿verdad? Siguiente, por favor. En la sección 700 de las NIAs nos enseñan cómo puede el auditor, ¿verdad?, poder brindar una opinión. Por ejemplo, en este cuadro podemos verificar de que si hay una materialidad, pero no es generalizada, el auditor puede dar lo que es una opinión con salvedades si los estados financieros contienen incorrecciones materiales. Y si fuera generalizada, puede dar el auditor una opinión desfavorable, ¿verdad? Ahora, si hay una imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, si la inmaterialidad es no generalizada, el auditor puede brindar una opinión con salvedades, y si es generalizado, puede dar una opinión o abstenerse de opinar, ¿verdad?, sobre el trabajo realizado. Por mi parte ha sido todo, compañeros. Muchas gracias por su atención. Buenas noches, licenciados y compañeros presentes.
Mi nombre es Jamie Andrea Ruiz Ortiz y me identifico con el número de carnet 2017-04766. Siguiente, por favor. En esta oportunidad les presentaré el tema de normas y principios de contabilidad generalmente aceptados. Estos son un conjunto de reglas generales y normas que sirven de guía contable para formular criterios referidos a la medición del patrimonio y a la información de elementos patrimoniales y económicos de un ente. De los objetivos podemos mencionar los siguientes. Tenemos registrar de forma adecuada los activos invertidos en la empresa, los pasivos conjuntamente con el patrimonio, para presentar razonablemente la situación financiera de la empresa. También presentar la inversión de los propietarios sobre las bases acumulativas, presentar razonablemente el resultado de las operaciones y preparar informes y estados financieros según el concepto de la entidad. Siguiente, por favor. La aplicación en Guatemala. En el Código de Comercio, en el decreto 2-70, en su artículo 368, nos establece que para entidades con fines mercantiles, la obligatoriedad de llevar contabilidad de forma organizada utilizando los principios de contabilidad generalmente aceptados. Los pronunciamientos sobre la contabilidad financiera aquí mencionados comprenden lo siguiente. Los principios o fundamentos básicos que sustentan a los principios de contabilidad generalmente aceptados como la base de preparación y presentación de los estados financieros y declaraciones sobre el tratamiento contable aplicable al registro de transacciones económicas en particular y a la valoración, clasificación y revelación de los rubros específicos que forman parte de los estados financieros. Siguiente, por favor. Ahora hablemos de los principios básicos. Tenemos el principio de entidad. El concepto de ente es distinto al principio de persona, ya que una persona puede producir estados financieros de varios entes de su propiedad. Y es frecuente observar que en las empresas unipersonales, la mala práctica de utilizar los recursos monetarios o bienes de la empresa en beneficio o uso personal, cancelándose facturas o asumiendo gastos particulares ajenos al de la empresa. Esta situación hace obligar a optar por normas adecuadas para registro contable que diferencian los bienes, derechos u obligaciones personales de los que corresponden a la empresa. También tenemos el principio de negocio en marcha. Este principio de empresa en marcha, también conocido como continuidad de la empresa, se basa en la presunción de que la empresa continuará sus operaciones por un tiempo indefinido y no será liquidado en un futuro previsible. También tenemos el principio de unidad monetaria. Este principio generalmente se utiliza como denominador común de la moneda que se tiene un curso legal en el país. En nuestro caso, la unidad monetaria en Guatemala es el quetzal. El principio de conservatismo. Este principio nos indica una tendencia general a que se deba elegir entre valores para el registro de un activo. Normalmente se debe optar por el valor más bajo, o bien que una operación se contabilice evitando la sobrevaluación de las utilidades y los activos. Tenemos también el principio de sustancia antes que forma. Este principio se refiere a que las transacciones o eventos económicos se deben registrar de acuerdo a lo que financieramente son y no a lo que en su forma aparentan ser, ¿verdad? Tenemos el principio de costo histórico original. Este principio se refiere a que las operaciones y eventos económicos se deben contabilizar según la cantidad de efectivo que desembolsen, su equivalente o la estimación razonable a que se haga en el momento en que se consideren realizados contablemente. Tenemos el principio de realización. Este principio nos dice que los resultados económicos solo deben contabilizarse cuando sean realizados, o sea, cuando la operación que los origina quede perfeccionada y que se hayan ponderado todos los riesgos inherentes a tal operación. Tenemos el principio de periodo contable. De acuerdo a este principio, los costos y gastos deben de identificarse con los ingresos que los originan. Los periodos deben ser de igual duración para que los resultados puedan ser comparables entre sí. Por ejemplo, tenemos 2 años. Estos años deben de comprender el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre para que puedan ser comparables. Tenemos el principio de revelación suficiente. Este principio nos dice que los estados financieros deben tener toda la información básica y adicional que sea necesaria. Esta información debe ser de forma clara, explícita y exacta para su adecuada interpretación y comprensión por parte de los usuarios de los estados financieros. Tenemos el principio de importancia relativa.
que este nos indica que en la contabilización de las transacciones y en la preparación de los estados financieros debe darse la atención a aquellos asuntos importantes susceptibles de ser cuantificados en términos monetarios. Tenemos el principio de consistencia o uniformidad, que estos principios y normas utilizadas para preparar los estados financieros de un determinado ente deben de ser aplicados uniformemente de un ejercicio a otro. Esto con fines de lograr la comparación entre diferentes periodos contables. Siguiente, por favor. También tenemos otros principios básicos no mencionados en los pronunciamientos antes citados, los cuales son los siguientes. Tenemos el principio de equidad, que pues este principio podemos mencionar que el principio de equidad es sinónimo de imparcialidad y justicia y se refiere a que la información contable debe prepararse con equidad respecto a terceros y a la propia empresa. Tenemos el principio de bienes económicos y nos habla que los estados financieros se refiere siempre a bienes económicos, es decir, bienes materiales e inmateriales susceptibles de ser evaluados en términos monetarios. Podemos mencionar que se registran en libros todo acto o bien susceptible de valor de intercambio, independientemente de la forma de cómo se haya obtenido y por el cual alguien está dispuesto a pagar el precio. Tenemos el principio de devengado y de este, gracias, tenemos el principio de devengado y de este podemos mencionar que para la aplicación de este principio se registran los ingresos o gastos en el periodo contable a que se refiere, a pesar de que el documento pueda tener una fecha posterior siguiente al ejercicio o el desembolso, y el desembolso puede ser parte o total en el ejercicio siguiente. Y por último tenemos el principio de la objetividad, que nos habla de que la información debe ser tenida en cuenta de forma imparcial, justa y moderada, y que no exista alteración alguna a la y la información debe de ser verdadera. Y pues entendemos de que los estados financieros deben reflejar un punto de vista razonable y neutral de las actividades que está desarrollando y de ser susceptibles de verificación por terceros. Muchas gracias y los dejo con mi siguiente compañero. Buenas noches, licenciados, compañeros. Mi nombre es Miriam María García García. Me identifico con el carnet 2017-04748. El siguiente, por favor. Ya culminando nuestra exposición, pues tenemos como la respuesta a nuestra interrogante. Pues uno de los objetivos del auditor es formar una opinión sobre los estados financieros y para que el auditor pueda emitir su opinión, debe aplicar los procedimientos que crea adecuados con el fin de obtener la evidencia necesaria conforme la práctica y los principios de auditoría para la revisión de estados financieros del movimiento de una empresa durante el periodo determinado. En la NIA 700 establece que la responsabilidad del auditor es obtener evidencia apropiada y la seguridad razonable de los estados financieros para poder emitir su juicio. Para el informe, donde consignamos o plasmamos toda la información durante el periodo de auditoría y que nos brinda todos los hallazgos y las recomendaciones del auditor, debe de analizarlos, evaluar y respaldarlos en los papeles de trabajo, ya sea relevante o no. De esta forma, el auditor crea su opinión sobre los estados financieros, lo cual debe de estar preparados conforme al marco de referencia de la información financiera aplicable. Para formar su opinión, el auditor debe de determinar si ha tenido suficiente y apropiada evidencia. Y si es así, el auditor deberá expresarlo con claridad por medio de un dictamen manifestando y sustentando la opinión que crea conveniente. Siguiente, por favor. Los principios contables sirven como base para la preparación de los estados financieros y su aplicación debe ser para la información y presentada en ellos expresar fielmente la situación de la entidad. Al no aplicarlos correctamente, los principios contables afectan directamente a la razonabilidad de la información contenida en los estados financieros, afectando la credibilidad de la información. Solamente, gracias por su atención. Muchas gracias. Vamos a
a conversar un ratitico porque el tema es de suma importancia. Vamos a ver. Cuando en algunos casos hemos tenido la oportunidad de observar el procedimiento tanto administrativo como judicial de un proceso contencioso, observamos nosotros que los ajustes que formula la SAT con base en los hallazgos que ha encontrado revelan, a juicio de ellos, siempre dicen, de la verificación efectuada se determina que, generalmente así lo dicen, y concluyen ellos su informe indicando que, de acuerdo a la documentación que le fue presentada, se encontraron los hallazgos siguientes, los enumeran, producto de lo cual está la entidad tributaria, si es la SAT, porque puede ser la municipalidad o bien puede ser el INGUAT, indica que el contribuyente no cumplió con tales y tales normativas y que por lo tanto se le otorgan 30 días, una audiencia de 30 días para que responda sobre los ajustes que le fueron formulados. Pero nunca dice al final, nunca, que la información que le fue presentada no se encuentra razonablemente en forma. Nunca lo dice, nunca. Solo formula los hallazgos. A través de esa audiencia que se le otorga al contribuyente después de haberle practicado, sea auditoría de campo o auditoría de gabinete, sobre documentos, ¿no? El contribuyente durante ese tiempo tiene la posibilidad, a través de las pruebas documentales que obran no solo en sus libros, sino en los papeles de trabajo, en todo tiene la posibilidad de demostrar que ese ajuste o esos hallazgos fueron formulados de manera incorrecta y que en razón de ello presenta toda la documentación debida para que el ente recaudador o el ente tributario, si es la SAT, los revoque y como consecuencia de ello emita la resolución que declare solventada la situación del contribuyente. Esa es la petición que formula. Ahí todavía no dice el contribuyente que todos sus papeles, toda la documentación que él presenta se encuentra dentro de lo razonable, de acuerdo a los principios, razonablemente no lo dice, sino solo justifica con esa documentación sus, diríamos, sus argumentos para desvanecer esos hallazgos, esos ajustes. La Superintendencia de Administración Tributaria, al recibir esos documentos, vuelve a efectuar una verificación y si no encuentra nada nuevo que le aporte el contribuyente a través de su contador, emite una resolución donde confirma los ajustes con base en los hallazgos encontrados. El contribuyente, lógicamente, no va a estar de acuerdo con esa resolución porque a juicio de él, con la documentación que presenta, él ha demostrado que sus impuestos los ha cancelado, la tasación de los impuestos los ha cancelado de acuerdo a la documentación que ha presentado, cheques,
movimientos bancarios, lo del libro inventario, lo del libro diario, lo del libro mayor, etcétera, etcétera. Sin embargo, la SAT confirma esos ajustes. Al contribuyente le queda el recurso revocatorio como el arma, yo diría, viable para contradecir esa resolución, y presente el recurso revocatorio. Vamos a estar analizando un recurso revocatorio al nomás terminar las exposiciones, en la que el contribuyente en última instancia administrativa, porque todo se ha llevado ante el ente que los ha auditado, le dice, mire, los auditores tributarios verificaron los libros en la empresa, verificaron mis movimientos bancarios, vieron las compras, vieron los costos, vieron los gastos, le expone todo, y no obstante, a haberles demostrado, según mi juicio, con las pruebas que presento, ojo, que si faltó una factura, eso no lo va a poder argumentar, o si le faltó algún documento, no lo va a poder argumentar, pero si presentó todo, lo hace ver, y que por lo tanto solicita que el recurso revocatorio, que tiene como finalidad que la entidad ante la que él ha seguido el procedimiento cambie de criterio, revoque la resolución, eso significa revocatoria, revoque la resolución que ha emitido y que con base en las pruebas que le ha presentado, considere que ha satisfecho los requerimientos exigidos por la entidad recaudatoria y que los impuestos han sido pagados debidamente. En el 87%, si no el 90%, la entidad recaudatoria declara sin lugar el recurso. Quiere decir que no está satisfecha con la documentación, con los argumentos que se le han presentado, porque ella ha hecho la revisión y a juicio de ella, esos hallazgos persisten y que no se revocan porque no han sido desvanecidos. Notificada esa resolución del recurso de revocatoria, notificada, o sea, la SAT, la municipalidad o el INGUAT no emiten la resolución hoy, notifican mañana, sería excepcional. Tienen tanto trabajo que a veces emiten una resolución y la notifican a los 3 meses, a los 2 meses, al mes. Eso no importa. El tiempo que ellos se llevaron no importa. Pero sí importa que después que uno ha recibido la notificación donde le declaran sin lugar el recurso revocatorio, a partir del siguiente día de haber recibido uno la denegatoria, uno tiene 30 días hábiles. Nunca lo olviden, porque pueden incurrir en un grave perjuicio a la entidad que representen si se tardan un solo día más. 30 días más después del siguiente día de haber recibido la notificación, y son días hábiles. Si dentro de esos días tuviéramos, como vamos a tener ahora, el 15 de septiembre, ese día no cuenta, ¿sí? Entonces ese día no está dentro de los 30, nos saltamos ese día. Tampoco cuentan los sábados y domingos. Yo sé que a veces persisto en cosas que ustedes saben y pareciera ser que estoy educando a niños y no es así. Lo que pasa es que he sido maestro de primero primaria hasta donde estamos. Y me gusta recordarles para que no digan, usted no lo dijo. No, los días inhábiles, los días sueto, los días feriado no entran. 30 días hábiles para presentarle el recurso contencioso administrativo. ¿Por qué contencioso administrativo?
porque contienden dos entidades, el contribuyente, dos personas, el contribuyente y la persona jurídica tributaria, la recaudadora. Tiene que dirimir el conflicto un juez, un grupo de jueces. A pesar de eso, siempre se le da participación a la Procuraduría General de la Nación, porque es la entidad que jurídicamente, que legalmente representa al Estado. La opinión casi por lo general de la Procuraduría General de la Nación es a favor del ente recaudatorio, de la SAT, del INGUAT o de la MUNI. No he visto hasta el día de hoy ninguna opinión legal de la Procuraduría en donde esté a favor del contribuyente. Nunca. Como que las entidades se hablaran entre sí, convergieran en defender los derechos del Estado y siempre le dan la razón, aunque no la tenga, al ente tributario. Durante ese procedimiento contencioso administrativo, el contribuyente tiene la posibilidad de demostrar ante la autoridad judicial que los hallazgos que aduce el ente tributario en el que él ha incurrido son revocables porque él ha cumplido con todos los requerimientos, ha pagado todos sus impuestos, ha presentado debidamente y en tiempo los informes, los registros, los formularios de pago, etc. Él tiene esa posibilidad en el ámbito judicial. No hemos llegado a lo razonable. Cuando los jueces se encuentran con esos dos criterios, el criterio de los auditores del ente tributario y el criterio del contador público y auditor del contribuyente, el juez alguna vez puede tener dudas, o bien, dado a su conocimiento y experiencia, puede que no tenga dudas porque tiene ahí toda la documentación y muchas veces con solo revisarla de nuevo puede darse cuenta de cuál de las dos partes tiene la razón. Pero cuando el juez tiene duda, en el periodo de prueba, solicita en tribunales le llaman en un auto para mejor fallar, significa en un procedimiento que le ilustre, que le dé una luz y claridad a su decisión, solicita que un auditor independiente emita un juicio sobre el criterio del auditor tributario y sobre el criterio del auditor del contribuyente. Pone a una mujer o a un hombre con el título profesional de contador público o auditor a decir, bueno, sea usted inicialmente quien me ilustre sobre estos dos criterios. Y ahí es precisamente cuando el auditor independiente, al hacer la revisión, ahí aparece lo que ustedes expusieron ahora. Con base en la documentación presentada, con base en los principios generalmente aceptados, con la convicción de que los documentos que presenta el contribuyente, con base en los movimientos bancarios debidamente documentados, en la revisión de libros realizada, en la investigación de campo hecha, mi criterio es que el contribuyente presenta una contabilidad dentro de los parámetros razonablemente aceptados. Ya el juez tiene una ilustración.
Dice, no faltaron facturas. La SAT dice, no me presentaron las facturas. Ahí están las facturas. No hubo bancarización, a pesar de que la ley de bancarización indica que cuando se emitan o realicen costos o gastos superiores a 30,000 quetzales deben de efectuarse a través de cheques bancarios o de demostrarse fehacientemente el efectivo de donde se obtuvo para evitar el lavado de dinero. El auditor independiente le da una luz al juez y le dice, mire, en el folio tal se encuentran los cheques tales y tales que demuestran que efectivamente sus pagos se hicieron. Con esas luces, el juez dice, bueno, indudablemente no cabe duda de que el contribuyente tiene la razón, o puede ser al contrario. No hay facturas, no hay movimientos bancarios, no lleva la contabilidad como debe llevarse de acuerdo al Código de Comercio, y además de los hallazgos encontrados y los ajustes formulados, es posible que le impongan una multa porque el contador público y auditor no lleva la contabilidad de acuerdo a como está establecido en la ley. De ahí que ese concepto, razonablemente aceptados, significa que cuando ustedes realicen su labor, no deben de apartarse de los principios que ustedes acaban de exponer, porque si no van a generar duda. Deben de basarse exclusivamente con la información con que cuentan, sin adulterarla, sin emitir opiniones innecesarias. No olviden que explicación no pedida es confesión demostrada. Nunca hay que hablar más de lo que debe de decirse, ni debe decirse menos de lo que debe realizarse. ¿Preguntas? No puede ser, alguna tiene que haber. ¿Alguien o alguno ha tenido alguna vez la posibilidad de ser auditado por la entidad recaudatoria en sus oficinas? Tampoco puede ser. Sergio. Hola, Lick. Hola, Marilyn. Buenas noches, Lick. Pues en mi caso, pues sí, yo entré a trabajar en donde estoy en el 2016 y nos auditaron a principios del 2017, los años 2014 y 2015. Más que todo, la auditoría que nosotros nos efectuaron fue de importaciones, pero la mayoría, o sea, importaciones, y revisaron casi todo lo del año 2014 y 2015. Correcto. Igual mandan un requerimiento y todo, ¿verdad? En las cuales solicitan patentes de comercio, de sociedad, libros contables, todo lo que respecta a una auditoría, ¿verdad? Y nos dan un plazo en el cual hay que cumplir con lo requerido. Hay una preguntita, Marley, pero es una preguntita que lógicamente es fácil de contestar. ¿Cuál cree usted, a su juicio, que puede ser la razón por la cual siempre requieren la patente de comercio, la patente de sociedad? Más que todo la requieren para validar que sí esté inscrita ya en estos dos, ¿verdad? Que es el registro mercantil y en el registro, y que se encuentre en su domicilio. Ok, muy bien. Muchas gracias, Marilyn. ¿Quién había hablado por mí? Soy Olic, buenas tardes.
Buenas Sergio, tardes, le noches. pregunto antes de que me conteste. Dígame. Perdone, la misma pregunta, Marlene. ¿Qué otra razón tienen los auditores tributarios para solicitar la patente de comercio o la patente de sociedad? Porque la patente de sociedades solo puede ser una y la patente de comercio puede tener varios comercios y depende Correcto. cómo sea el caso, le van a auditar ya sea un comercio o todos los comercios. Le comento, fíjese que nosotros hicimos una auditoría ahí en la empresa donde trabajé hace rato y fue algo bien extraño porque la auditora se enfermó. La auditora se enfermó y estuvo sin llegar a la oficina. Llegó como 15 días y estuvo sin llegar a la oficina como 2 meses. Y nosotros estábamos así como que, ¿y qué pasó con la auditoría? Como a los 2 meses volvió a aparecer y dijo que la habían operado y por eso no había podido seguir la auditoría, pero que iba a retomar después de 2 meses. Y después la sacó así como que bien rápido, en 15 días. Sí, fue algo bien extraño. Bien. Sí, se dan circunstancias bien especiales. A alguien más le pregunto, sin hacer referencia a ninguno en especial, ¿por qué otra razón podrá ser que piden la patente de comercio y la patente de sociedad? Licenciado, buenas noches. Ana Lucía. Yo considero que tal vez por el giro de la empresa, por el giro que tiene la empresa, ¿verdad? ¿A qué se dedica? ¿Qué es lo que comercializa? Para ver si los costos o gastos que realiza se encuentran directamente vinculados con el objeto, para el cual ha sido inscrita. Exacto. Muy bien. Hago una pregunta adicional, porque estamos en esta etapa agradable de responder el que pueda, no al que se le indique. ¿Quiénes podrán tener acceso a la revisión de los libros de contabilidad? ¿Todas las personas? Y en este caso serían solo las personas que designa, la persona que designa la SAT y su departamento, si lo vemos así. O sea, Sergio me está diciendo que no cualquier persona puede revisar los libros de contabilidad de una empresa. ¿Es así, Sergio? Sí, exacto, Lick. O sea, sí, ¿quiénes podrán pedir una exhibición de libros? ¿Solo los de la SAT? Por autoridad. Sí. También, Lick. Por una autoridad competente. ¿Y cuál podría ser esa autoridad? Podría ser un juez. Ok. Un juez, por supuesto. También está lo que es el IX también, en el caso cuando va a revisar ya sea los sueldos y todo eso, ellos también piden lo que son los libros. Para ver las nóminas. Exacto. Sí. Tengan presente eso, no cualquiera, sino tienen que ser autoridades que realmente realicen esa labor porque hay un cometido especial. Los jueces, porque si alguien en alguna medida ha incurrido en una, ¿qué diríamos nosotros? En una alteración de libros, si ha incurrido pues en presentar registros no falsos, sino alterados. Recuerden que hay jueces penales tributarios, hay salas de lo contencioso administrativo que requieren la exhibición de libros de contabilidad, el IX, como ustedes lo dicen, y los funcionarios de la SAT pueden hacerlo, pero no cualquiera. Y siempre ante la presencia de los auditores de las empresas
o de los dueños de los negocios, digamos, individuales. Muy bien. El concepto razonable, ¿qué podrá significar? Ya nos lo dijo la compañera, pero a juicio de alguno de ustedes, ¿qué indicará? Licenciado, bueno, a mi criterio, razonable tiene que ser como verificable, tiene que ser fiable y a la vez tiene que ser real, ¿verdad? De algo de lo que se está obteniendo, ¿verdad? Como, por ejemplo, los informes de auditoría, ¿verdad? ¿Qué es lo que no es razonable? Es que esa es la parte bonita, para que nosotros sepamos cuándo estamos dentro de lo razonable y cuándo no. ¿Qué es lo no razonable? Cuando no es lógico. Irrazonable. Ahí está. Correcto. Muy bien. Deduce el auditor tributario que la ausencia de ese documento no es extravío, sino que se omitió, hubo una omisión. ¿Se recuerdan que yo les comenté en una ocasión que de la exhibición de libros que realizó la Superintendencia de Administración Tributaria a una entidad, encontró que en el libro de inventarios no aparecía registrada la cuenta bancaria con la que el contribuyente hacía todos los pagos de bancarización y le impuso como consecuencia de ello una multa? ¿Lo creen ustedes razonable? ¿O no? ¿Estaba la SAT en lo correcto cuando impuso una multa por no aparecer la cuenta bancaria identificada en el libro de inventarios? De hecho, sí, porque, digamos, uno de los requisitos es que todas sus cuentas bancarias estén en sus estados financieros. Ahora le pregunto, Sergio, porque lo voy a hacer juez en este momento. ¿Qué ocurre si la entidad tributaria, cuando revisó los libros, todos los demás libros, en todos los demás libros estaba la cuenta bancaria con que la empresa realiza el proceso de pago de costos y gastos, y se le olvidó ponerlo solo en el libro de inventarios? ¿Es razonable la multa? A mi criterio, sí. Porque de por sí en ese libro no cuadraría con los estados financieros. Entonces, en algún momento tuvieron que usar la cuadradora. Muy bien, Sergio. Ese Sergio va a ser un buen auditor, hombre. Muy bien. La ley manda que en cada libro, la ley establece que en cada libro debe de estar anotada la cuenta bancaria con la que se realizan los costos y gastos. ¿Qué argumento puede contra ese principio uno decir que es válido? Mire, pero si están en todos los demás, ahí fue una omisión, precisamente por esa omisión le estoy imponiendo una multa. Pero si usted sabía que en todos los demás libros está la cuenta bancaria, ¿cómo no iba a suponer que esa es la misma? No, señor. La ley dicen que en cada uno de ellos usted debe de anotarla. Entonces, por muchas justificaciones que uno quiera hacer valer, pues hombre, Sergio tiene la razón. No es válido decir que fue un olvido. Muy bien, gracias, Sergio.
dejen de participar. Si aunque nos equivoquemos, aprendemos. Y eso es bueno. Muy bien, señorita que apareció de primero en su grupo, ¿ya están listos? Buenas noches, no, aún no ha llegado la compañera de su trabajo. Bueno, Entonces, cedemos su lugar a la señorita Andreita Isabel. sí. Muy bien. Gracias, Lick. Solo Andrea Isabel. un minuto, ahorita voy a empezar a compartir mi pantalla. Muy bien. Por cierto, Lick, y por la información con la que nos comentaban, las cámaras que evalúan o estos juzgados internos que evalúan en SAT es el Juzgado Tribunal Tributario y Aduanero, también conocido como Tributa, que son jueces internos antes de iniciar los procesos de lo contencioso administrativo. Muy bien, licenciado. Vamos a ver, hasta hace tal vez 2, 3 años, existía un directorio de acuerdo a la composición de la Superintendencia de Administración Tributaria. La SAT realizaba las auditorías, le emitía un dictamen y el directorio emitía la resolución. Se suprimió el directorio y fue creado el Tribunal Administrativo, Tributario y Aduanero, que también se llama Tribunal Tributario Administrativo. Él es el que ahora en la actualidad emite las resoluciones donde se confirman por lo general los ajustes que se le formulan a todos los contribuyentes. Muy bien, gracias por recordármelo, señorita Rivera. Tengo solo la palabra. Gracias, licenciado. Solamente me pudieran confirmar, compañeros, si ya se ve mi pantalla. Sí, afirmativo. Gracias, muy amable. Bueno, licenciado, entonces agradecemos el tiempo y vamos a dar inicio a nuestra presentación. Y pues si en algún momento ustedes observaran algún inconveniente en la presentación que no se logra ver bien, me lo pueden decir para que veamos de qué manera lo solucionamos. Vamos a dar inicio entonces. La inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica. Aristóteles. Buenas noches, licenciados y compañeros. Para nosotros, como representantes del grupo de trabajo número 13, es un gusto poder estar acá con ustedes de esta manera virtual, compartiendo un poco acerca del tema importancia de conocer la diferencia terminológica entre principio contable, norma de valoración y requisitos de la información. Como bien sabemos, nos gustaría ampliar muchísimo en estos temas, pero por cuestiones de tiempo nos vemos un poquito limitados. Sin embargo, para el desarrollo de este tema tengo a mis compañeros que van a estarme acompañando. Luis Gámez. Buenas noches. Manuel Contreras. Buenas noches. Rosidalia Ramos. Buenas noches. Kevin Barrera. Muy buenas noches a todos. Y su servidora, Andrea Rivera. Nos gustaría hacer desde este momento una observación, y es que al final de nuestra presentación estaremos lanzando algunas preguntas, ya sea de forma directa o a la general, así que pues esperemos que puedan poner atención y cualquier duda pues igual estará siendo solucionada al final. Sin más que decir, vamos a dar inicio. Desarrollando estos 3 puntos claves que van a ser totalmente fundamentales para poder establecer la diferencia entre estos conceptos. Voy a dejar en el uso de la palabra a mi compañero Luis Gámez. Muy buenas noches. Pues yo les voy a tratar el tema de lo que son los principios de contabilidad generalmente aceptados. Estos se refieren a un conjunto de reglas y normas que sirven de guía contable, que establecen la delimitación y la identificación del ente económico, las bases de cuantificación de las operaciones y la presentación de la información financiera
cuantitativa, relevante y confiable por medio de los estados financieros. Estos se desarrollan mediante 14 principios básicos que cada entidad debe tomar en cuenta, siendo el primero de estos, equidad. Es sinónimo de imparcialidad y justicia. Este busca un equilibrio para evitar que entre en conflicto de intereses opuestos, busca la mayor justicia e imparcialidad en la elaboración de las cuentas y los estados contables. Ahora continuamos con el segundo, que es la entidad. Establece que el patrimonio de la empresa se independiza del patrimonio personal del propietario y a dicho propietario se le ve como un tercero. Es decir, el propietario de la empresa solo responde por las aportaciones que bien él ha hecho a la entidad. Tenemos lo que es la moneda de denominador común. Las NIF la reconocen como moneda funcional. Se refieren al tipo de moneda del curso legal de cada país. Esto quiere decir que los estados financieros y la información contable debe llevar expresa la moneda en la cual está haciendo la presentación, ¿verdad? Y si en dado caso es una matriz, una subsidiaria, se debe de convertir a la moneda de la matriz. Muy bien, ahora tenemos lo que es el devengado. Indica que las transacciones económicas se deben de registrar cuando ocurren. Es la norma aceptada en la contabilidad que determina que las operaciones económicas se deben de registrar cuando suceden. También tenemos lo que es el periodo contable, se refiere al tiempo. Las operaciones se deben de registrar en el periodo en que ocurren. Esta debe indicar claramente el periodo al que corresponden. Muy bien, ahora continuando, encontramos lo que es el valor histórico original. Es el valor de costo de adquisición o producción que se han incurrido en la fabricación de un producto o prestación de un servicio y que se obtiene al final del periodo y sirve para comparar los resultados futuros. También tenemos lo que es negocio en marcha. Indica que una empresa va a operar en forma continua en el futuro previsible, para el cual es necesario que conozcamos cuál es el plan de negocio de esta entidad. Se debe de especificar muy bien en la información, en los estados financieros, si una entidad está en periodo de liquidación, se debe de indicar en el encabezado de cada estado financiero. Principio más que importante en el ámbito de nuestra profesión, al igual que el devengo, se deben de tomar muy en cuenta en el ejercicio de nuestra profesión. Un uso inadecuado puede modificar nuestra opinión. Este principio pues lo encontramos normado en la NIA 570. Ahora encontramos lo que es la dualidad económica. Se refiere al reconocimiento de todos los derechos y obligaciones que tiene una empresa, es decir, al reconocimiento de los activos y de sus pasivos. Realización. Indica que una transacción debe registrarse en la contabilidad cuando se pueda comprobar que como producto de ella la empresa tendrá un beneficio o sacrificio económico. Tenemos lo que es la revelación suficiente. La información contable presentada en los estados financieros debe contener de forma clara y comprensible todo lo relacionado para juzgar los resultados de la operación y la situación financiera de la entidad. Continuamos con el siguiente principio, que es la prudencia. Este hace referencia a contabilizar todas las pérdidas cuando se conocen y las ganancias solamente cuando se hayan realizado. Tenemos también lo que es la importancia relativa. Indica que los estados financieros deben mostrar los aspectos importantes de la entidad susceptibles a ser cuantificados en términos monetarios. Tenemos lo que es la consistencia. Los usos de la información contable requieren que sigan de un procedimiento para que ésta pueda ser consultada en el tiempo, ¿verdad? Es decir, si nosotros queremos hacer una averiguación de algo que sucedió ahora, pueda permanecer en el tiempo. Muy bien, y por último tenemos lo que es la objetividad. La información debe ser tenida en cuenta de forma imparcial, justa y moderada para que no exista alteración alguna y la información sea verdadera, tal y como lo expuso el grupo anterior. Muy bien, ya conocimos lo que se refiere a los principios contables. Ahora bien, presentamos el punto que se refiere a las normas de valoración. Estas regulan los criterios y los valores con que se deben anotarse los hechos y elementos contables.
para lo cual dejo en el uso de la palabra a Manuel Contreras, quien detallará cada una de estas normas y las irá desarrollando. Muchas gracias. Compañero, buenas noches. Continuando con el tema, el desarrollo del marco conceptual de la contabilidad, las normas de registro y valoración desarrollan los principios contables y otras disposiciones relativas al marco conceptual de la contabilidad, incluyen criterios y reglas aplicables a distintas transacciones o hechos económicos. Estas normas de valoración son de uso obligatorio. Inmovilizado material se refiere a todos aquellos bienes inmovilizados que tienen una directa vinculación con la actividad económica de la empresa. La valoración inicial de estos bienes está comprendido por su precio de adquisición o el costo de producción. Asimismo, se deben incluir los gastos financieros en los que se incurren hasta que estos se ponen en funcionamiento. Normas particulares sobre el inmovilizado material. Estas normas se aplicarán directamente a bienes como solares sin edificar, construcciones, instalaciones técnicas, utensilios y herramientas incorporados a elementos mecánicos, los gastos realizados durante el ejercicio con concepto de obras y trabajos, inversiones inmobiliarias. Los criterios contenidos en las normas de inmovilizado material serán aplicables también a las inversiones inmobiliarias. Continuando con la presentación. Inmovilizado intangible. Los criterios contenidos en las normas relativas al inmovilizado material también son aplicables a estas, siempre y cuando estas cumplan con la definición de activo y los criterios de reconocimiento como intangibles. Normas particulares sobre inmovilizado intangible. En particular, se aplicarán estas normas a bienes que se expresen con respecto a bienes y derechos, como es decir, los gastos de investigación, propiedad industrial, fondo de comercio y derechos de traspaso. Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta. Activos no corrientes mantenidos para la venta. La empresa clasificará un activo no corriente para la venta cuando su valor contable sea recuperable, fundamentalmente a través de la venta de este. Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar. Se entiende por arrendamiento, a efectos de esta norma, aquel acuerdo entre el arrendador y el arrendatario, en el cual el arrendador cede la independencia de instrumentación jurídica de un bien inmueble a cambio de percibir una sola cantidad de dinero o una serie de pagos. Entre los diferentes tipos de arrendamiento se puede mencionar arrendamiento financiero, arrendamiento operativo, arrendamiento de terrenos y edificios, entre otros. Como siguiente norma, instrumentos financieros. Este es un documento o contrato físico o digital que significa la propiedad de un activo o el derecho contractual de recibir algo. Este se puede crear, modificar y negociar, da lugar a un activo y simultáneamente a un pasivo dentro de la empresa. Existencias. Representa una inversión monetaria significativa. Los bienes y servicios en existencia se valorarán por su costo, ya sea precio de adquisición o costo de producción, y los impuestos indirectos que gravan las existencias solo se incluirán cuando estos no sean recuperables. Moneda extranjera. Es aquella cuyo importe se denomina o exige una liquidación de moneda diferente a la funcional. Las diferencias de cambio que se puedan presentar, tanto positivas como negativas, que se originan durante el proceso de este, se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en el que surjan. Impuesto sobre el valor agregado, IVA. Este formará parte del precio de adquisición de activos corrientes y no corrientes, así como los servicios que sean agravados a este impuesto. Y este se le trasladará a la persona que realice la compra del bien o la adquisición del servicio. Como siguiente norma, impuestos sobre beneficios. Son aquellos impuestos directos, ya sean nacionales o extranjeros, que se liquidan a partir de un resultado empresarial calculado de acuerdo con las normas fiscales que sean de aplicación. Este es el impuesto corriente correspondiente al servicio, al ejercicio presente, y a los anteriores se reconocerá como un pasivo a medida que este esté pendiente de pago y como un activo si hubiera un exceso de este. Para continuar con las siguientes normas, dejo en uso la palabra a mi compañera Andrea Isabel. Gracias. Continuando con la norma número 14, ingresos por ventas y prestación de servicios, nos indica que solo se van a contabilizar los ingresos que se hayan obtenido por concepto de ventas cuando se hayan transferido al comprador los riesgos y también los beneficios que sean inherentes y sean importantes al bien en cuestión.
En el caso de los ingresos por concepto de prestación de servicios, estos solamente se van a contabilizar cuando el importe por esto sea fiable y sea significativo. Tenemos como número 15 las provisiones y contingencias. Y lo que nos indica esta norma es que se van a reconocer como provisiones aquellos pasivos que cumplan con la definición y los criterios que se han establecido y están contenidos en el marco conceptual de la contabilidad y que a su vez también resulten indeterminados respecto a su importe o a la fecha en la que se van a cancelar. Estos pueden venir determinados ya sea por una disposición legal, por una disposición contractual o por una obligación que sea tácita o que sea implícita. En el caso de la norma número 16, que hace referencia a los pasivos por retribuciones a largo plazo al personal, nos indica la norma que estos pasivos van a estar conformados por las prestaciones postempleo. Dentro de estas prestaciones podemos mencionar las pensiones y otras prestaciones que sean por jubilación o por retiro, así como cualquier otra prestación que sea de carácter de largo plazo y que suponga una compensación económica a satisfacer de manera, con carácter diferido. Y van a tener el carácter de aportación definida cuando consistan en contribuciones de carácter predeterminado que se refieren a una entidad separada, como lo pudieran ser las empresas aseguradoras o bien los planes de pensiones. Continuando con la norma siguiente, tenemos las transacciones por pagos basados en instrumento de patrimonio. Y estas transacciones son aquellas que a cambio de recibir un bien o servicio van a ser liquidadas por medio de los instrumentos de patrimonio propio que se refiere a las acciones, o bien van a ser liquidadas con las opciones o con los derechos de revalorización sobre las mismas. Si el pago se hace con algún instrumento del patrimonio, esto se va a reconocer como un pasivo. Y si el pago se hace con un importe que esté basado en un instrumento, se va a reconocer como parte del patrimonio neto. Continuando con la norma número 18, que trata sobre las subvenciones, donaciones y legados recibidos, nos indica que estos son todos aquellos que hayan sido otorgados por los socios o por los propietarios, pero no van a constituir ningún tipo de ingreso a la sociedad y no, entonces se van a contabilizar directamente en los fondos propios de la entidad. Esta norma número 18 tiene una excepción específicamente a las empresas de carácter público, en donde sí se van a considerar como ingresos las subvenciones, las donaciones y los legados recibidos. Y estos conceptos se pueden clasificar en dos ramas diferentes. La primera, que sean reintegrables, y la segunda, que sean no reintegrables. Pasando a la norma número 19, que lleva por título Combinaciones de negocios, estas operaciones nosotros las vamos a encontrar reguladas en la norma de valoración número 19 del nuevo Plan General de Contabilidad, y lo que se regula en esto es la forma en la que las empresas deben contabilizar, la manera en que se hagan las combinaciones de negocios dependiendo de la forma jurídica por la que hayan optado. Esta forma jurídica por las que ellos pueden orientarse o inclinarse puede ser una de las siguientes cuatro. Número 1, por la fusión o escisión de las empresas. Número 2, la adquisición de todos los elementos patrimoniales de una empresa o de una parte que constituya uno o más negocios. Número 3, la adquisición de las acciones o participaciones en el capital de una empresa. Y número 4, otras operaciones cuyo resultado es que una empresa que posee o no posee previamente participación en el capital de una sociedad adquiere el control sobre esa sin la necesidad de haberse realizado una inversión. Pasando a la norma número 20, que indica lo relacionado a los negocios conjuntos, vamos a definir dentro de esta norma que los negocios conjuntos son las actividades económicas que son controladas por dos o más personas, que pueden ser físicas o jurídicas, y que por lo tanto se va a definir también como un acuerdo estatutario o contractual.
en el cual estas dos o más personas a las que se les denomina partícipes convienen en compartir el poder de dirigir las políticas financieras en de una actividad económica con la finalidad de obtener pues, los beneficios económicos que ésta persiga. Y esto está regulado específicamente en el Plan General de Contabilidad, en la norma de valoración número 20, y en el caso de las pequeñas y medianas empresas, lo vamos a encontrar regulado en el Plan de Pymes, en la norma número 19. Pasando a la siguiente, que es la número 21, tenemos operaciones entre empresas del grupo. Y estas operaciones son existentes cuando hay un control de una sociedad a la que vamos a llamar dominante sobre otra sociedad a la que llamamos dominada. Y este control puede darse en 4 situaciones distintas. La primera es que la dominante posea la mayoría de votos sobre la dominada. La segunda es que la dominante pueda nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del órgano administrativo mediante diferentes acciones. La número 3, que la dominante pueda disponer mediante acuerdos con terceros de la mayoría de los derechos de voto sobre la dominada. Y la última, y número 4, que la dominante haya designado con sus votos a la mayoría de los miembros del órgano de la administración. La norma número 22, que nos habla acerca de los cambios en criterios contables, errores y estimaciones contables, nos dice que de acuerdo al nuevo Plan General de Contabilidad y de acuerdo al Plan de Pymes, estos 3 conceptos van a funcionar de la siguiente forma. En el caso de los cambios en los criterios, estos se van a aplicar en forma retroactiva. En el caso de los errores, nos indica que estos tienen que ser subsanados antes de que se haga la formulación anual de cuentas y cuando sea necesario vamos a tener que nosotros realizar el ajuste. Y en el caso de las estimaciones contables, al contrario de los cambios en los criterios, estas se van a aplicar en forma prospectiva y su efecto se va a imputar como una pérdida o como una ganancia dependiendo de lo que corresponda. Y la última norma, que es la número 23, refiere a los hechos posteriores al cierre del ejercicio. Como ya nosotros sabemos, estos hechos son aquellos que suceden después de haberse concluido la fecha del cierre del ejercicio. Y estos hechos nos pueden dar 3 situaciones. La primera, que sean hechos que demuestren situaciones que ya existían a la fecha del cierre. La segunda, que sean hechos que demuestren situaciones que no existían a la fecha del cierre. Y la tercera, que sean situaciones que afecten al principio de la empresa en funcionamiento. Continuando con el tercer punto que tenemos nosotros para desarrollar, tenemos los requisitos de información, que son condiciones que deben cumplir la información contable con el fin de garantizar la máxima confianza y fiabilidad posible. Pero para el desarrollo de estos 5 requisitos, vamos a escuchar ahora a nuestra compañera Rosidalia Ramos. La importancia de la información consiste en comunicar lo que realmente está pasando dentro de la organización y para ello es necesario de cumplir una serie de requisitos. Dentro de estos requisitos voy a presentarles 5. Primero, relevancia. Este requisito se refiere a la eficiencia de la información, es decir, que resulta fundamental y trascendente. La relevancia de una información debe ser útil para la toma de decisiones económicas, es decir, que ayuda a evaluar sucesos pasados, presentes y futuros, ya sea en valores predictivos, confirmativos o ambos. Como segundo punto tenemos la fiabilidad, que implica dar confianza a los usuarios de que sus operaciones están funcionando perfectamente y en el sentido de que la información represente fielmente sin error material la información presentada. Pero si no es fiable la información, carece de utilidad. Por ejemplo, en el caso de Enron, este escándalo motivó a la promulgación de leyes para establecer mayores controles respecto a la información contable de las empresas, específicamente las que cotizan en el mercado de valor, a fin de que la información que ellos brinden sean confiables. Como tercer punto tenemos la integridad.
La información debe estar íntegro, debe estar completo, como también debe de representar en forma fiel el historial de lo presentado y no omitir ningún tipo de información. Hay que indicar todo tal como está en los documentos revisados. De esta manera se debe lograr una representación leal de la situación contable. Como cuarto punto tenemos la comparabilidad. La información financiera debe permitir tanto la comparación horizontal con otras empresas como vertical dentro de la misma empresa, pero en diferentes periodos, a fin de identificar semejanzas y diferencias de intereses que permiten lograr sacar unas conclusiones sobre la información presentada. Y como último punto tenemos la claridad. La información contable debe ser fácil de comprender, debe estar redactada de manera clara y organizada y usar un lenguaje preciso para que sea entendible, ya sea para quienes sí tienen un conocimiento de la terminología de la información contable, como aquellos que no son expertos en temas contables. Muy bien, habiendo presentado estos 3 puntos, vamos a dar paso al último punto, que es el análisis comparativo. Y para ello vamos a dejar a nuestro compañero Kevin Barrero. Existen ocasiones que suelen utilizarse indistintamente los términos principios contables, normas de valoración y requisitos de la información. Esto se debe a que los 3 se encuentran inmersos dentro de lo que es la preparación de los estados financieros. A través de los cuadros que ustedes observan en su pantalla, explicaré un poco más acerca de qué se refiere cada uno de estos y ustedes pueden ir notando las diferencias. Los principios contables regulan la manera en que la información contable se registra, cuantifica y comunica. Es importante que los registros contables sean ordenados y exactos, ya que es información que le sirve a las personas interesadas. Asimismo, estos orientan a los expertos y ayudan a los auditores a contrastar la fiabilidad de las cuentas y permiten un lenguaje común en el ámbito contable. Cuando estos son calificados de generalmente aceptados, es cuando se convierten en normas de uso común. En cuanto a las normas de valoración, estas consisten en desarrollos de legislaciones específicas que afectan a las principales partidas de cuentas anuales. Recordemos que en el campo contable hay operaciones que requieren un tratamiento especial para su correcto registro, y esto se logra a través de los diferentes marcos elaborados para tal efecto. El objetivo de las normas de valoración es que el registro de las operaciones en las cuentas contables se encuentre regularizado. Refiriéndonos a características cualitativas necesarias que debe cumplir la información. Los estados financieros son preparados tomando en cuenta, como les decía, estos términos, y es por eso que son de relevancia, ya que en su conjunto permiten que la información sea útil y se muestre una imagen fiel. Es necesario también mencionar que los usuarios toman decisiones económicas, haciendo uso de estos estados financieros. Entonces, ¿cuál es la importancia de la diferencia terminológica? El correcto uso de los términos es importante y es fundamental que el contador público y auditor conozca la diferencia entre principio contable, norma de valoración y requisitos de la información, ya que estos son utilizados constantemente en su trabajo. Asimismo, no podemos olvidar que la normativa también hace mención de ellos. Como ejemplo de esto, claramente lo encontramos en el decreto 2-70, que es el Código de Comercio, y está en el artículo 368. Ahí nos dice contabilidad y registros indispensables. Quiero hacer énfasis en el punto que dice que los comerciantes están obligados a llevar su contabilidad de acuerdo con el sistema de partida doble y utilizando principios de contabilidad generalmente aceptados. Entonces, de lo anterior, podemos indicar que es importante diferenciar los términos y, sobre todo, porque
los aplicamos constantemente en nuestra profesión. Es de esta manera que concluimos con la exposición del grupo número 13. A continuación, quiero dejar el espacio a mi compañera Rosidalia para una última actividad. Muy bien, como se mencionó al inicio de la presentación de la actividad que teníamos preparado para ustedes, quisiera que alguien nos dé la respuesta de la pregunta que ven en la pantalla, que dice: ¿en qué ley se regula lo concerniente a los principios de contabilidad generalmente aceptada en Guatemala? Y esto lo acaba de mencionar nuestro compañero Kevin. Punto extra. Buenas noches, la respuesta... Hable, Heidi. En el Código de Comercio. Así es, efectivamente, en el artículo 368 lo pueden ver en el título 3, capítulo 1, para que lo lean bien. Muy bien, con esta actividad damos por concluida nuestra presentación. Muchas gracias. Gracias, señorita Dos Flores, Rosa y Dalia. Voy a escuchar la opinión de nuestro licenciado sobre los dos grupos que intervinieron el día de hoy. Muchas gracias por el espacio, Lick. Muy buenas exposiciones a ambos grupos. Pues me quedo complacido de la información que nos han transmitido, la forma en cómo se han expresado, y siempre existen estos nervios. Incluso pues a mí también en ocasiones me han dado nervios de poder comentarles, pero eso es bueno, perder estos nervios y poder expresarnos. Muy buenas presentaciones a ambos grupos. También Rosidalia, me llamó la atención que mencionó el caso de Enron, un caso muy resonado, incluso ha sido caso de investigación en la auditoría, y a raíz de ello salieron las leyes como la Sarbanes-Oxley en Estados Unidos para entidades que cotizan en bolsa, siempre de Estados Unidos. Y pues nuevamente, no bajen la guardia, continúen con esta calidad de presentaciones, compañeros, y felicidades a ambos grupos. Muy bien, comparto ese criterio, les felicito, lo hicieron muy bien. Estamos subiendo abundantemente la calidad de las exposiciones, así que se van con esta felicitación a su descanso merecido. Y por supuesto a todos los expositores me agradó la fluidez, yo diría la seriedad con que han tomado su tema, y sobre todo pues fueron nuestros maestros el día de hoy y lo hicieron muy bien, así que les felicito nuevamente. Me congratulo porque empiezo a creer que son los mejores estudiantes de la facultad los que están en este curso. Muy bien, les recuerdo a las dos señoritas que se van a examinar el día miércoles que por favor me envíen en un correíto hoy por la noche su número de carnet y el nombre completo para preparar, o si hay algún otro o algunos otros, por favor envían el correíto y hoy mismo o mañana les estaremos informando. La hora de la evaluación es de las 19 horas, lo mismo que hicimos con los dos grupos, 2 horas. De 19, así es, pues estoy equivocado, de las 7 de la noche a las 9 de la noche. Sería 19 a 21 horas. Muy bien, por favor háganlo así. Me alegra haber compartido esta 21ª videoconferencia y me alegra haber tenido exposiciones muy buenas. Todos lo hicieron muy bien. Indudablemente esto empieza a ponerse muy bueno porque imagino que las exposiciones finales van a lucirse como lo han hecho. Sigo creyendo que debemos de cuidarnos, de mantener los protocolos de sanidad todos. Empezamos 160
165, 170, y espero que terminemos 170, a menos que tengamos un parto en el trayecto, serían 171, pero con 170 nos sentimos contentos. Que tengan un largo fin de semana, porque no tenemos clase ni miércoles ni viernes. Que descansen y por favor que estén muy, pero muy bien. Feliz noche a todos. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Buenas noches, licenciado. Que descanse. Buenas noches. Feliz noche.